Entonces, un poco para chequear si están entendiendo la idea. ¿Podré directamente enchufar ahí? No, porque habría una sobrecarga, ¿no, ingeniero? Claro, no puedo, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento voy a recibir 220 más 15% y probablemente en otro momento reciba 220 menos 20%. Y mi carga, en este caso, mi fuente, mi equipo, no acepta esas variaciones, acepta máximo una variación de 5%. Entonces, si pongo yo a trabajar este equipo con la energía que me da la CRE, probablemente no funcione bien o incluso se pueda dañar, ¿sí? Pongamos el caso nada más de que no funcione bien, pero por otro lado podría dañarse, ¿no? Entonces, para eso nosotros estudiamos las especificaciones técnicas de los equipos, ¿no? Debemos, en realidad, fíjense que es muy simple no saber ese detalle y estaríamos comparando qué tenemos que nos entrega la CRE y qué es lo que recibe esta fuente. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito para chequear esa idea. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, estamos hablando solamente de la del voltaje, del parámetro voltaje, tanto a la entrada como a la salida. Ingeniero, pero para eso creo que es el estabilizador o el supresor de pico. Buena idea. Entonces, en realidad, para esto, si yo quiero trabajar con esto, ¿sí? Perdón, voy a trabajar con esta fuente, aquí necesito poner lo que dice su compañero, un regulador, ¿sí? Está interesante lo que dice él y es para que sigamos metiéndonos sobre esta idea, que en realidad en base a esta idea pueden ir desarrollando todos los otros parámetros. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que nos va a entrar lo de la CRE, ¿sí? Tenemos la entrada de este regulador. Por ejemplo, este regulador puede aceptar un voltaje de entrada con una tolerancia de más o menos, por ejemplo, 30%. Estamos hablando de un buen regulador, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si este me da una tolerancia de entrada de voltaje más o menos 30%, aquí voy a pensar que es un buen regulador y que me da una tolerancia del voltaje de salida del regulador, estamos hablando aquí del regulador, por ejemplo, que sea más o menos, para trabajar con de qué valor necesito este porcentaje de regulación aquí a la salida, para trabajar con esta fuente ideal, o con este equipo del que Igual estamos hablando. ¿Cuánto? Igual o menor. Igual o menor a este valor, ¿no? A este más o menos 5%. ¿De acuerdo? Si ya tengo uno de 5%, está bien, estoy en el límite. ¿Sí? Pero voy a pensar que este es muy bueno, este regulador, y voy a tener un regulador que me regula la salida, ¿sí? En 220, lógicamente aquí estoy hablando de 220 directamente, en más o menos 2%. Con esto ya estoy yo garantizando que este equipo que acepta a su entrada una tolerancia de más o menos 5%, ya trabaja con esto sin problema, con más o menos 2%. ¿Sí? Ahí es donde necesitaríamos, como dice su compañero, un regulador. O sea, ya tenemos la solución, ya estamos buscando la solución. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si a nosotros nos piden esto, sabemos que la CRE nos da 220 por más o menos 15 o más o menos 20. Podemos decir ya no puedo enchufar esto acá, tengo que buscar un regulador. Le digo a la empresa que compre un regulador o busque un regulador y pongo el regulador. Estamos hablando de un regulador de voltaje. Es de algo que vamos a hablar también un poquito más adelante, porque en este caso de este equipo estamos hablando que como habíamos dicho, este es un conversor AC. Bueno, le estoy llamando conversor, pero es el regulador, ¿no? Es un dispositivo que le entra AC y le sale AC, ¿sí? ¿Con qué características? En este caso, que la AC de entrada es más o menos 30% y la AC de salida es más o menos 2%, ¿sí? Hay toda una electrónica, toda una circuitería ahí que hace que el equipo trabaje de esa manera, ¿no? Le entre mucho voltaje o poco voltaje y a la salida
ya saca con otra tolerancia ese voltaje. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, hemos hablado del voltaje nada más, ¿no? El voltaje de entrada y el voltaje de salida con la respectiva tolerancia. Preguntas, a ver. Muy bien, ¿qué otro parámetro? Que vamos a decir así que sea de entrada y de salida. Después por acá podemos ir poniendo los generales que se nos vayan ocurriendo, ¿no? Que no necesitan ser ni de entrada ni de salida, ¿no? Son genéricos. Generalmente estos parámetros son medibles, vamos a decir, son verificables, ¿no? Aquí estoy yo con la posibilidad de medir este parámetro de entrada, ¿no? Que acepte esto. Puedo medir con el tester, con el osciloscopio y demás, ¿no? En esta característica probablemente no mida, pero puedo comparar, puedo saber, ¿no? Ah, tecnología lineal, sí, la máquina tiene esa tecnología o computada, ¿no? Igual la refrigeración, puedo verificar, ¿es de agua o es de aire? Entonces siempre la característica es susceptible a ser medida, ¿no? En este caso no habrá una unidad, pero sí se puede desde ese punto de vista medir, ¿no? Ver que sea o no sea. Y aquí lógicamente podemos medir, ¿no? Vamos a medir. ¿Qué otra característica podemos tener a la entrada? Que es un poco obvio eso, ¿no? Cuando hablamos de energía eléctrica, estaríamos hablando de la corriente de entrada, ¿no? Y también la corriente de salida. ¿Cuál es la corriente de salida que vamos a tener acá? Y si estamos hablando de corriente, ¿sí? Y ya sabemos el voltaje, obviamente podemos saber ¿qué podemos saber? La potencia. La potencia, ¿no? Entonces, de una potencia de entrada y aquí tenemos una potencia de salida. ¿Cuál será, en este caso, más importante, podemos decir? Y el otro parámetro que sí o sí se tiene que cumplir. ¿Cuál es el más importante para nosotros de saber, en realidad, ¿no? De tener seguridad de que la fuente nos esté dando eso? Tiene que ser este de acá, ¿no? El parámetro este de salida, tanto en potencia como en corriente. Que nosotros muchas veces este valor o estos valores los sobreponemos, podemos decir, no podemos no hablar de potencia y solo hablar de corriente. ¿Por qué hacemos eso? Porque el valor del voltaje aquí se mantiene fijo y acá también, ¿no? Por eso no hablamos en muchos casos de potencia, porque sabemos que potencia es siempre voltaje por corriente. Entonces, si sabemos que uno se mantiene constante, solamente varía el otro, entonces podríamos pensar en comparar estos términos, ¿no? El P sub 0 con el I sub 0. Suele suceder eso, ¿no? Pero generalmente las especificaciones así detalladas hablan en corriente, hablan en voltaje, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿sí? Voy a nada más poner en esa circunstancia así como un dato de ejemplo, que aquí, por ejemplo, la corriente sea 10 amperes. ¿Y qué corriente será esta? Generalmente en la fuente, sí, nos pueden especificar hasta decir que esta es la corriente máxima, ¿no? Lo máximo que genera. Quiere decir que no pueden dar más de 10 amperes, ¿sí? Incluso aquí se pueden hacer especificaciones tan detalladas que, por ejemplo, pueden dar
máximo 10 amperes, pero por ejemplo que podría dar durante 30 segundos 20 amperes o durante 15 segundos 40 amperes. Eso es bueno de la sofisticación de la fuente. Quiere decir que soporta que le jalen más corriente durante un corto tiempo. Incluso los fabricantes nos pueden dar ese tiempo, ¿sí? Sin entrar a ese detalle, entonces digamos que esta fuente máximo nos da 10 amperes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tenemos de potencia aquí en la salida? ¿Cuánto vamos a tener de potencia en la salida? 120 vatios. 120, ¿sí? 120 voltampere en este caso, pongámoslo así en ese término todavía. Veas, ¿de acuerdo? 120 veas. Ahora bien, ¿de qué depende? Otra vez vamos a preguntar eso. ¿De qué depende estos 10 amperes? Que yo necesite 10 amperes. Porque yo busco una fuente de 10 amperes. ¿De qué depende? ¿Quién me da ese parámetro? ¿Quién me dice yo necesito esto? El regulador. A ver, alguien más que diga algo. ¿Quién me pide esa carga? Es la velocidad que uno necesita para... la velocidad que uno necesita. Pero ¿quién Eh, necesita? Yo no necesito esa energía, ¿no? Porque usted dice que uno necesita. ¿Quién necesita? ¿Quién necesita esa corriente? O esa energía, como dice también. Se puede hacer ese uso de palabras, ¿no? Pero ¿quién necesita esa corriente, esa energía? Sería el equipo o la carga. El equipo o la carga, ¿no? Sí, eso es bueno que lo reiteremos, ¿no? Este elemento que va a ser la carga, ¿no? Entonces aquí no sabemos qué es, pero no importa. En forma general, pongámoslo así. Es una carga, le decimos, ¿no? Puede ser un equipo de música, por ejemplo, ¿no? Puede ser una computadora, no sé qué. ¿O qué electrónica vendrá acá? No sé, no importa. Dejémoslo así. Genérico va a ser la carga, ¿no? Esta carga me dice a mí que en algún momento trabaja como máximo con 10 amperes. Por tanto, yo necesito entregarle 10 amperes. Ahí estoy trabajando al límite, sí. ¿Sí? Bueno, eso no importa. Ya eso podemos comentarlo después. Muy bien, entonces ahora va a aparecer aquí otro parámetro genérico, ¿sí? Y para eso primero digamos, si yo sé que necesito aquí 10 amperes, en realidad 120 VAs, aquí qué corriente necesito jalar de la CRE o qué potencia necesito tomar de la CRE también o qué potencia mi equipo consumirá acá, incluida la fuente. Ya eso podemos, en este caso, vamos a estar estamos deduciendo, ¿no? Para ahí luego vamos a meter otro tema ahí, el problema o el parámetro de la eficiencia, ¿no? Cuán eficiente es nuestra fuente. O el rendimiento también se dice, ¿no? Eso que se va a medir a ser otro parámetro general. Rendimiento que depende de la entrada y la salida, ¿no? O eficiencia. Otro general, que ahorita vamos a hablar de él. Pero primero para eso les hice la pregunta, ¿cuánto de potencia jalaré yo de la CRE aquí? Si sé esto de acá. Yo sé esto de acá. 120.
¿Cuánta potencia jalaré o cuánta corriente también puedo decir? Voy a jalar de la CRE. A ver, nadie. Nadie puede sugerir algún valor ahí que esté consumiendo esta carga. Lógicamente ya desde el punto de vista aquí de la entrada, ¿no? A la entrada. Aquí estamos viendo, les he puesto el valor a la salida, diciendo que la carga necesita 10 amperes. Por tanto, esta fuente va a necesitar dar 10 amperes. Sería 2200 watts. ¿Cuánto? Si se requiere los 10 amperes. 2200. Ya, a ver, dice usted 2200. Si la carga requiere 10 amperes. Ya. ¿Alguien dice otra cosa? Los 2200 está hallando de multiplicar esto por 220, ¿no? Diré 220 por 10, ¿sí? Sí. Que pondría yo acá eso. ¿Alguien dice otra cosa? Fíjense que estamos hablando en dos planos, ¿no? En el plano de la salida y en el plano de la entrada. Aquí mi carga necesita 10 amperes, entonces esta fuente de aquí me tiene que dar 10 amperes, pero ya de salida, ¿de acuerdo? Y además me tiene que dar eso en continua, ¿no? Eso no importa, 12 por 10 igual a 120, ¿no? Tiene que darme en continuo. A ver quién dice otra cosa. Pongámoslo en otro sentido. Esta carga de aquí que yo necesito alimentar, ¿cuánto consume? ¿Cuántos voltamperos, cuántos vatios consume esta carga? ¿Cuánto? 120. 120. Entonces la carga consume 120. Entonces, ¿cuánto le tendré que sacar mínimamente a la CRE? Entonces, en la entrada consume los mismos 120 y ya tendríamos el voltaje y la potencia para sacar la intensidad, la corriente. Claro, entonces, ¿cuánto sería acá mínimo de corriente? Ese es el razonamiento, ¿no? La potencia dividida entre el voltaje. Ya, ¿eso cuánto entonces es? ¿Cuánto es 120 entre 220? A ver, pues en la calculadora. 0,54. 0,54 amperes. ¿De acuerdo? Eso es así. Y aquí estaríamos poniendo, voy a poner así por el momento, eso es lógico, ¿sí? Aquí también tendría que ser, entonces, 0,54 por 220 me tiene que dar 120. Vea, ¿está bien? Ahora bien, si sucediera eso, ¿sí? El rendimiento o la eficiencia de esta fuente, de este dispositivo, al margen, estamos hablando de la carga, otra cosa, la eficiencia de este sería 100%. O el rendimiento. ¿Creen que eso es real, que se puede dar, que se da eso? Nica. ¿Cómo? Jamás. Jamás. ¿Por qué no se da? Siempre hay pérdida. Siempre hay pérdidas.
¿sí? En realidad vamos a decir que son pérdidas, pero entendamos que si esta electrónica de aquí es tenemos que, digamos, saber eso, que esta electrónica de aquí, esta de aquí, consume, ¿no? Fíjense, para hacer girar el ventilador nomás voy a consumir energía. Entonces, gran parte de lo que viene aquí, de la entrada que estoy aquí, de la CRE, que estoy tomando la entrada, gran parte de eso viene aquí, se queda aquí, ¿sí? Se queda aquí y solamente una parte va y sale a la carga. ¿De acuerdo? Gran parte aquí se queda en la fuente. Y debemos hablar en muchos casos que parámetros reales para este pueden ser incluso, y eso van a verificar, 80%. Pongámoslo así, un tanto real. ¿Qué significa eso entonces? Que 20% de lo que tomamos de esta entrada, la fuente consume y el 80% deja pasar. Entonces aquí jalamos más energía, ¿no? Porque esta fuente también consume energía. ¿Y dónde están esas pérdidas que dice su compañero? En realidad está en la electrónica que hay aquí y podemos ver primero los cables, ¿no? Desde la pared hay un cable que lleva energía hasta la fuente. Ese cable, por muy pequeño, corto que sea, igual ya hay pérdida de energía por ahí, ¿no? Se calienta ese cable, aunque no lo sintamos, está bien dimensionado igual, pero hay pérdida, hay una resistividad. Entonces ahí al pasar los electrones por ese cable, producen el efecto Joule y eso se calienta, poquito, pero se calienta, ya está perdiendo. Entonces aquí hay más en la electrónica también. La electrónica aquí tiene que consumir para regular, consume energía. Este ventilador para girar también consume energía eléctrica, no gira solito de nada. Tiene que mover ese ventilador, entonces hay una masa que mover, entonces hay consumo, ¿no? Por tanto, este valor de corriente acá tendrá que ser mayor, ¿no? Entonces, si aquí si la eficiencia de esta fuente es el 80%, ¿cuánto estará jalando aquí de corriente? Y eso ya pueden calcular, ¿no? Pues necesitan 120, es el 80%, el 20%, ¿cuánto será? Para tener un 100% al otro lado. 120 es el 80%. Entonces, el 100%, ¿cuánto es? 136. ¿Cuánto? 136. Entonces, aquí sería la potencia 136. Esta es la potencia entonces de entrada, ¿no? ¿Están de acuerdo con 136? $136. Pero redondeando fuera bien 140 ya. Claro, ya podemos pensar mejor si le damos. En ese caso no habría problema, ¿no? Porque aquí lo que estamos calculando es ya un parámetro en base a esto. Entonces, no necesitamos, digamos, especificar tanto eso, aunque es poquito, ¿no? Probablemente sea en el tema de la corriente, ¿no? Para que realmente esta fuente acepte por lo menos 136 por este lado, para que nos dé bien 120, ¿no? Es lo mínimo entonces 136. Si ponemos de 140 sirve también. Bueno, entonces hemos visto estas características como generales, sí, las de tecnología, de refrigeración y de eficiencia. Por otro lado, estas, ¿sí?, a la entrada y estas a la salida, ¿no? Con las respectivas tolerancias. Estas son las, podemos decir, básicas para una fuente, ¿no? Con esto ya tenemos información importante, ¿no?, de la fuente. Luego hay más
por ejemplo, si hablamos de especificaciones, también se toma en cuenta eso, puede ser el peso de esta fuente, ¿no? ¿Cuánto pesa? Tiene sentido el peso. El tamaño también, de qué dimensiones es, ¿no? También es una especificación. ¿Sí? Entonces hay varias, ¿no? Hay bastantes. Sin embargo, estas desde el punto de vista eléctrico son las más importantes y son las que nos abren el panorama para visualizar las demás. Las otras son especificaciones, podemos decir, físicas o mecánicas, de acuerdo al tamaño del equipo, al peso, como les decía. También podría haber otra especificación ahí, genérica, temperatura, ¿no? O general. ¿A qué temperatura trabaja o puede trabajar? En electrónica también se suele especificar altura sobre el nivel del mar a la que puede trabajar la fuente, ¿sí? Con el tema de la altura también, en muchos casos, el rendimiento de la fuente o la eficacia, más que de la fuente, en realidad de toda la electrónica, bajan. Y en el tema de energía, quiere decir que se consume más la electrónica que lo que entrega la carga. Entonces eso también hay que ver ese otro parámetro. En muchos casos dicen equipos electrónicos no pueden trabajar a más de 3.000 metros de altura. Y si quieren que trabajen a otra altura mayor a esa, los fabricantes tienen que ponerle algo más, hay un rediseño, etcétera. Hay ejemplos de ese caso, en particular con equipos de telecomunicaciones, ¿no? Que llevaban a 5.000, 6.000 metros y decían, bueno, aquí hace frío, entonces va a trabajar bien. Y no funcionaban, se quemaban. El tema era ahí la transferencia de calor, ¿no? Que como se hace mediante el aire, por el oxígeno, hay menos oxígeno, por tanto no lograban enfriar y se arruinaban. Una serie de elementos de esa naturaleza. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Nada, ninguna. Ningún ingeniero. Muy bien, entonces les voy a en este momento compartir una actividad para que la completen, y la idea es que hagan una comparativa entre 12 especificaciones técnicas de dos fuentes de alimentación, ¿no? Entonces revisen un poquito más el tema de lo que son las fuentes, qué características tienen, y en base a eso ya buscan en Google, ¿sí? Fuentes de alimentación, busquen las que fueren, no traten, comparen, no importa que sean muy dispares, pero la idea es que comparen dos, ¿no? Una que tengan a este lado, otra acá, y la idea es que comparen 12 parámetros. Aquí hemos hablado de unos 6 o 7 parámetros, entonces puedan comparar otros más y solo comparar, digamos, sin llegar en este caso no lleguemos a decir esta es mejor que esta otra, sino comparar este voltaje es mayor, esta tiene mayor rendimiento, etcétera. ¿Por qué? Porque probablemente comparen dos cosas de ámbitos muy diferentes. Lógicamente que esa comparativa la pueden hacer más cerrada, por ejemplo, comparando fuentes de alimentación de computadoras, ¿no? Y más o menos es para lo mismo, y ahí ver cuál es más eficiente o cuál maneja más voltaje, más corriente, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí lo único que se quiere es tener dos imágenes y comparar eso, ¿no? Este parámetro con este con este otro y nada más. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Muy bien, entonces les comparto esa actividad para que puedan hacer, ¿no? Nos estaríamos viendo entonces el día
Ahí está la actividad y también hay otra, sí, a modo de que estudien, sí. Está compartiendo Es un pantalla. video que van a ver. ¿Cómo? ¿Está compartiendo pantalla usted? No estoy compartiendo pantalla. Ah, ella es que decía para que vean. Solamente que está estoy nada más en el, ¿cómo se llama? Classroom. En Classroom estaba liberando la tarea nomás, entonces pueden entrar ya a Classroom y ahí tienen, en realidad son dos actividades. Una para que estudien, voy a decir lo de las fuentes, ¿sí? Un video que leen el video y responden sobre el video. Eso es para que una introducción, digamos, un soporte de esa parte. Y la otra es en sí la actividad, la tarea, comparar las 12 características que les pido en dos fuentes de alimentación. Y traten de hacer como lo mejor posible que puedan hacerlo, lo más bonito, que se vea la comparación, pueden hacerlo a mano, en computadora, no importa. La idea es que vayan entendiendo y vayan compenetrándose con los parámetros que se manejan en las fuentes. Así ya está compartido eso. El video es solo mirarlo, ingeniero. El video es mirar y en realidad entenderlo y hay preguntas a responder ahí. Y sobre las preguntas, ¿eso donde lo subimos las respuestas? Claro. No, automáticamente se responde al responder el video, al leer el video, veo el video y respondo las preguntas y ya está en el, digamos, en esa plataforma, en TED, ya está respondido. No necesitan, o si quieren ponen como tarea hecha, ¿no? Aunque no pongan tarea hecha ahí, yo en el video veo que han hecho. O sea, sé que hicieron. Está bien. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Gracias. Entonces, si quieren, ponen que hicieron la lectura del video, le voy a llamar a eso, lectura del video, hicieron esa tarea, pueden ponerle que hicieron, tarea entregada en Classroom, no hay problema. Pero si no hacen, no dan ese paso, no importa, si hicieron la tarea, yo voy a ver que han hecho la tarea en el propio video, en la propia plataforma de TED. Ahí pueden comentar y todo también. Está bien, gracias, ingeniero. Muy bien, entonces, jóvenes, quedemos ahí y nos vemos el día martes, bueno, o perdón, el día miércoles nomás. Mañana es feriado, entonces que